El jinete. Esta historia que voy a contar enseguida tuvo lugar en el año de 1922. Sucedió durante la madrugada del día 16 de septiembre, el día de la celebración de la independencia de la patria. Ese era un día de mucho ajetreo en el pueblo, pues se llevaba a cabo el desfile por la calle Real y se izaba la bandera nacional en la plaza en presencia de casi todos los habitantes. Para mí significaba un día de mucha actividad, pues la noche del 15 se realizó, como es costumbre, el grito que dio inicio a la guerra. Hubo cohetones y disparos al aire, y todo lo contrario a lo que me imaginaba. Fue una noche tranquila. Todos se fueron a dormir temprano, pues no querían gastar energías para estar descansados al día siguiente. En cambio yo me encontraba agotado. Ya rebasaba el reloj de la iglesia a la 1 de la mañana, y estaba sentado con las rodillas abrazadas, reposando sobre ellas mi cabeza para descansar de la fatiga. El viento movía las ramas de los árboles con insistencia. Era firme, silbaba vigoroso. De pronto, el inusual vuelo de una parvada de pájaros volando muy bajo, en plena madrugada, acaparó mi atención. En el mismo instante, el fuego del farol en el cual estaba recargado pareció avivarse. Entonces me puse de pie y por la calle desierta vi aproximarse una sombra que transitaba serena. Aquella sombra llenó mis ojos, me puso en alerta, pues recordé un comentario popular en el pueblo. De aquella fecha se rumoraba que durante la madrugada ocurría la aparición de un antiguo héroe de la guerra de la independencia de la nación. Un héroe local, valiente hijo del pueblo, quien había entregado la vida por la causa. De esa aparición se decía recorría las calles, montando su caballo, como si fuera un recordatorio para los habitantes del pueblo su existencia, para que sus faenas militares jamás se olvidaran. Yo nunca en los años que tenía en mi labor de sereno lo había visto, pero estaba consciente que de ser cierto el rumor, algún día lo vería, pues ese día se llegó, y a pesar de experimentar cierto temor, la curiosidad por verificar aquel relato me obligó a permanecer mirando aquel extraño suceso. Entonces pude comprobar que el mencionado rumor era verdad, pues aquella era la sombra de un jinete y su caballo. Se trataba de una sombra que no se desprendía de ningún cuerpo y que era reflejada en las paredes de las casas, transitando por la calle lentamente, haciendo contrastes en los ángulos de puertas y ventanas, por efecto de la luz de la luna. De aquella sombra se desprendían sonidos y movimientos, pues asombrosamente se escuchaba la respiración del caballo, así como también el firme golpeteo de sus cerraduras, mientras el jinete jalaba de la rienda con una sola mano, porque la otra la tenía ocupada con lo que evidenciaba ser un arma presta para usar. Es necesidad que describa a detalle la sombra del jinete, pues en verdad parecía tratarse de un héroe por lo muy gallarda y soberbia que era su apariencia. Y a pesar de ser nada más que una sombra, parecía realmente uno de aquellos hombres que dieron la vida por la patria, pues muy erguido cabalgaba, volteando su cabeza hacia todas direcciones, como si se cuidara a una embestida del enemigo que combatía. Permanecí en silencio mirando, y cuando la sombra pasó justo enfrente de mí, se detuvo. Entonces, aquel jinete pareció voltear hacia donde yo me encontraba. Sentí sobre mí una mirada muy intensa, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Era como si nos estuviéramos mirando el uno al otro. Entonces el jinete jaló la rienda con energía, y el caballo reparó y relinchó para enseguida cabalgar muy deprisa, reflejándose sobre las paredes de las casas. Pero eso no fue todo lo que vi y escuché, pues el jinete accionó su arma y se escucharon varios disparos. Aquella escena heroica con la luna y las estrellas como testigos fue portentosa. Permanecí atónito, mirando cómo aquella sombra en plena escaramuza militar se alejaba. Confieso que experimenté una sensación casi de euforia y en mis venas hirvió la sangre. Debo mencionar que sentí emoción y nostalgia por haber visto al misterioso jinete hacerse presente. Al día siguiente, mientras contemplaba el desfile,
Algunos habitantes del pueblo murmuraron que durante la madrugada habían escuchado al caballo del jinete galopar y relinchar, y que también habían escuchado algunos disparos. Yo los escuché comentarlo, y los interrumpí para decirles que los rumores acerca del jinete, héroe de la Guerra de la Independencia, eran ciertos. Enseguida, mientras los tambores del desfile sonaban, les conté lo que había visto, y ellos atentos y asombrados me escucharon. La historia de lo sucedido corrió como pólvora aquel día, y fueron muchos los que me preguntaron, incluso el presidente municipal y el señor cura quisieron escuchar mi relato. El fantasma justiciero. Era el año de 1938 y en el rancho El Tasajo todo era bonanza y paz. El algodón se cosechaba dejando grandes ganancias que hacían temporalmente ricos a sus dueños, y parecía que el futuro estaba asegurado. El dinero de la cosecha era tanto que parecía inagotable, y quien lo dedicaba solo al gasto familiar, lo veía acumularse a la cosecha siguiente. A un lado del Tasajo vivía don Joaquín Mendoza en su pequeña parcela. Era un hombre enamorado de la tierra, dedicado en cuerpo y alma a su trabajo, y seguido experimentaba con otro tipo de sembrados en algunas áreas del rancho. Así que junto a su algodonal había siempre maíz, frijol, sorgo, verduras, legumbres, sandías y melones. La tierra respondía generosa al trato amoroso y lleno de fe que don Joaquín le prodigaba, y le llenaba la alacena con cebolla, tomate, chile y demás verduras de su mano cultivadas. Una vez, los habitantes del Tasajo vieron extrañados que las mantas de algodón crecían endebles y con poca hoja. Parecía que la tierra se había agotado, ya que no se veían huellas de plaga alguna. Trajeron especialistas que tras analizar las plantas y la tierra, nada encontraron que explicara aquel fenómeno que perdiera la cosecha. Atribulada al enfrentar la primera desgracia en su productivo rancho, recurrió a los servicios de un curandero. Aquel charlatán se aplicó a la oración rodeado de iconos y colguijes para espantar el mal agüero, y entre oraciones, cánticos y sahumerios, pasó las horas buscando entre los espíritus una respuesta a la interrogante general. Al fin, como todo falso espíritu, encontró no una cura, pero sí un culpable. Señaló al rancho vecino concluyendo que la siembra de maíz había traído plagas desconocidas para la ciencia, que habían arruinado las tierras del Tasajo. Después de lanzar aquella terrible culpa sobre don Joaquín, cobró sus malavidas 30 monedas y se retiró a seguir su vida de mediocridad y mentira. La gente del rancho hervía en ira por su ignorancia alimentada en la fe ciega hacia la brujería. Caminaron decididos hacia la casa de don Joaquín y entre gritos apedrearon su casa haciéndolo despertar sobresaltado de su plácida siesta vespertina. Lo maltrataron, vociferando culpas sin darse tiempo a escuchar las explicaciones que el pobre hombre gemía. Fue golpeado sin piedad, lapidado y aún vivo, enterrado por los sin misericordia rancheros que trataban de acabar con el mal que amenazaba extenderse por toda la región. La infamia se había consumado. La familia de don Joaquín Mendoza recuperó el cuerpo torturado y lo llevó al santo entierro en el antiguo panteón municipal de Rodríguez. No hubo castigo para los culpables, y ahí quedó la historia. Las semanas y los meses marcharon lentamente hacia el lugar incógnito donde los tiempos mueren, y un año pasó dejando rencor y amargura en los Mendoza y nueva bonanza en el Tasajo. Pero una noche, un regante observó a un hombre todo de blanco, caminando en el viento sobre las siembras del rancho. Corrió a casa de un compañero, quien le contó conmovido que él también había visto aquella aparición, y tras analizar los rasgos, quedaron de acuerdo. Era el fantasma de don Joaquín Mendoza. Pero quedaba una interrogante. ¿Qué quería aquel espíritu? La respuesta la tuvieron al salir el sol. Las melgas donde lo avistaron amanecieron marchitas, como si hubieran sido eclipsadas. La hermana de uno de ellos vio también aquel espectro de terrible estampa, y observó también que el área donde lo vio amaneció seca.
De ahí en adelante varias melgas del tasajo siguieron secándose una tras otra, bajo el influjo de aquella fantasmal visita en busca de venganza. Los especialistas, después de reírse de las creencias de los lugareños, tuvieron que aceptar que no había causa aparente para aquellos daños, y tras declarar su impotencia, vieron perderse cosecha tras cosecha, mientras en el rancho de al lado, la justicia floreció en generosas recolecciones como premio a cambio de tanto dolor que la vida les causó. Hoy, todavía, la gente cree que el fantasma de don Joaquín Mendoza amenaza los cultivos, y don Abel Abasta y don Eugenio y María Guerrero se suman a las generaciones que han asegurado ver por los sembrados la siniestra presencia del espíritu devastador que amenaza aún las cosechas en su insaciable sed de venganza. El espejo. Era de noche, llovía con fuerza y se formaba una cortina que apenas dejaba ver más allá de uno mismo. Ana volvía a casa, deseando llegar lo antes posible debido al mal tiempo. No se veía a alguien, solo a lo lejos una figura. Estaba parada de pie en medio de la calle como si estuviera esperando a alguien. Ana miró la figura y se puso nerviosa. Aceleró el paso. La figura siguió observándola durante unos momentos más y desapareció entre la incesante lluvia. ¿Quién sería aquella persona? ¿Por qué la miraba? No entendía nada y pensando en eso llegó a casa. Abrió la puerta y entró. Nadie había. Sus padres se habían ido a cenar fuera con unos amigos, así que llamó para que le trajeran la cena a casa, y mientras llegaba prendió la tele. Se quedó dormida durante un rato y se sobresaltó al oír un ruido en la puerta. Era la cena. Gotas de sudor le corrían por la frente. No lo entendía. No hacía calor. Sentía algo en su interior y echando un vistazo a la calle intentó calmarlo. Por supuesto, no había nadie, pero Ana no estaba tan segura. Aquella figura la había puesto demasiado nerviosa. Pasaron los días y de vez en cuando, al mirar hacia atrás, más de una vez creyó verlo entre la gente. Los demás pasaban delante de él como si no existiera, y esto le impacientaba todavía más. La intranquilidad de la que era víctima no la dejaba dormir. Se levantó de su cama y se sentó en el borde de la misma con la mirada pensativa y fija en la ventana que daba a la calle. Vio pasar un camión y escuchó sonar la bocina cuando casi atropellaba a un perro. Dio un pequeño salto provocado por aquel sonido. Pareció estridente a esa hora de la madrugada, cuando todo está en absoluto silencio. Encendió la luz y se miró en el espejo que estaba extrañamente empañado. Lo limpió y el horror del que fue víctima casi la hacía desmayar. En el espejo apareció reflejada aquella aterradora silueta que tanto repercutía en su pobre ser. La miró acercarse a ella mientras el pánico la mantenía inmóvil. Cada paso que daba hacia ella la estremecía terriblemente y sin remedio cayó al suelo presa del miedo. Volteó con rapidez pero no vio nada. Pensó que su demencia era tanta que esas imágenes eran simples alucinaciones. Pero al tratar de levantarse del suelo, una mano apresó su cuello y le impidió levantarse. La poderosa mano no la soltaba y le apretaba tanto el cuello que no podía gritar. Se sintió sofocada y volvió a desmayarse. Un dolor insoportable rondaba su cuello y creyó escuchar a lo lejos el canto de los pájaros al amanecer. ¿Todo habría sido un sueño? Se levantó de su cama, se estiró de brazos y piernas y sintió una extraña sensación de tranquilidad. Se dispuso a salir de su habitación, pero la puerta no tenía cerradura. Trató de empujarla un tanto desesperada por el hecho tan extraño de que su puerta no pudiera abrirse por dentro. Le gritó a su mamá, pero parecía que nadie la escuchaba. Histérica trató de salir por la ventana, pero el resultado fue el mismo que con la puerta. Recorrió su cuarto en busca de alguna respuesta, pero no encontraba nada. Se preguntó si esto era consecuencia de lo que pasó la noche anterior, si realmente no fue un sueño, y de la manera más terrible se dio cuenta que todo había sido realidad. Miró en el espejo y no se vio reflejada. Lo que vio fue a su madre llorando sobre el cuerpo de alguien que enseguida se reconoció como a sí misma. Le gritó a su madre, le gritó que no estaba muerta, que estaba del otro lado del espejo. Pero todo fue inútil. Aquel extraño encerró su alma dentro del espejo
y se quedó ahí para siempre.